Tenemos a un muy interesante entrevistado conectado a través de la plataforma Zoom para conversar acerca de los efectos que ha causado la inflación, el aumento en el costo de la vida, a cifras que no veíamos hace mucho tiempo. Que esto repercute, por ejemplo, en el valor de la unidad de fomento, que va a subir 600 pesos este mes. Y la situación, por lo que se vislumbra, no va a menguar en los meses siguientes. ¿Cómo eso va a repercutir, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, en los créditos de consumo? Todo eso se lo vamos a preguntar a Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Radio San Cristóbal. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, Cristian, por hacerse un tiempo y conversar con nosotros acerca de esta temática. Entramos de lleno en materia. La inflación, el aumento en el costo de la vida, ¿cómo va a afectar, por ejemplo, lo que ya estábamos enunciando, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo? ¿Cuál va a ser el efecto inmediato para los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, lamentablemente nuestra economía está indexada en UF, para bien y para mal. Me refiero a que todos nuestros créditos, cuando la UF estaba estabilizada alrededor de un 3% de la inflación anual, que el rango meta el central, el Banco Central, para todas las personas que nos están escuchando, normalmente se mueve entre un 2 a un 4. Entonces hemos estado con inflaciones en general de un 3%, pero cuando tú te encuentras con un 10, probablemente el acumulado que ya vamos alcanzando, finalmente repercute directamente en tu crédito hipotecario. Si yo pagaba 280.000 pesos, paso a pagar un 10% más de esos 280.000 pesos, 28.000 pesos más. Eso es finalmente el impacto que tiene entre un año y otro, un consumo, un hipotecario o cualquier tipo de deuda que esa persona tenga en UEFs. O sea, en este minuto, para una persona que, por ejemplo, quiere contraer un crédito, ya sea de consumo, un crédito hipotecario que es de más largo aliento, la situación no es aconsejable. Habría que esperar otro minuto a que la economía logre finalmente bajar los rangos inflacionarios, y de esta manera que la tasa de política monetaria del Banco Central también, digamos, actúe en concordancia con esta situación y los créditos finalmente sean más baratos. Es difícil dar una respuesta universal porque va a depender mucho de la realidad de cada persona. Si yo finalmente estoy hace 3 años pagando una promesa, un pie para un departamento que se va a entregar ahora, yo finalmente me voy a encontrar obviamente con un dividendo más alto, pero la persona puede obtener muchísima ganancia porque, por ejemplo, podría capturar toda la plusvalía que ha tenido esa propiedad durante esos 3 años, 2 años de periodo de construcción. Y por otro lado, si yo me quedo como plan B arrendando, en el mercado de los arriendos hay una escasez de oferta, hay un déficit estructural de más de 700.000 viviendas que todavía eso no se va a resolver, y por ende las presiones que van a haber de aumentos en el mercado de arriendo van a ser salvajes, van a ser muy altas, de 2 dígitos. Entonces, cuando yo me compro una propiedad, al menos estoy con un efecto en contra, obviamente, con una inflación un poco más alta, pero que sigue siendo mejor que la alternativa de solamente estar arrendando. Entonces, lo mismo una persona con un crédito de consumo, le va a salir claramente más alto, pero todo depende de qué va a hacer con ese consumo. Si, por ejemplo, levanta un emprendimiento. Entonces, va a depender mucho de qué finalmente como alternativa tiene esa persona, qué alternativa maneja hoy día con respecto a qué va a hacer con esos recursos que sin duda alguna, como tú bien lo señalas, van a ser más caros al terminar de pagarlos que antes, porque obviamente voy a ir pagando un crédito que está en el fondo indexado en UF, no en pesos, y por ende al aumentar la UF cada vez mi crédito en pesos se hace más caro. Cristian, para explicarle a nuestros auditores ¿por qué se tuvo que encarecer el acceso al crédito? ¿Cuál es la explicación desde la economía de que el Banco Central haya tenido que elevar su tasa de política monetaria, que a su vez influye en todo el sistema bancario para que en definitiva los créditos ahora en este minuto estén más caros? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país que explica este fenómeno? Tratando de explicarlo de una manera lo más simple posible, porque obviamente se han confabulado varias situaciones, pero yo creo que una de las más importantes es que finalmente el Congreso aprobó 3 retiros
Esos 3 retiros significaron inyectar 50.000 millones de dólares, y esos 50.000 millones de dólares en el fondo han generado que ingrese una tremenda masa monetaria a nuestra economía, es decir, entra mucha liquidez, muchísima plata, y la economía no crece al ritmo de poder absorber todo ese nivel de crecimiento económico, o mejor dicho, plata que en el fondo inunda literalmente el mercado. Y esto se suma a los IFE laborales, que están entre 30.000 y 50.000 millones de dólares también, entre IFE laboral y universal, que se dio en un momento en el cual todo Chile estaba más parado por las cuarentenas. Entonces, esos bienes y servicios que no pueden crecer al ritmo que crece la cantidad de plata que anda circulando, en buen chileno empieza a generar un fenómeno que se llama inflación. Eso pasa en un montón de economías del mundo, no es un fenómeno que por primera vez nos encontramos, pero que lamentablemente cuesta mucho poder controlarlo. Y por eso el Banco Central, cuando estas platas salen, las AFP, para poder financiar el mercado de capitales, ocupan estos 3 retiros. Estos 50.000 millones de dólares son bonos que la AFP, en el fondo, para poder tomar, las personas cuando toman un crédito a 30 años, les compran la AFP un bono a los bancos a 30 años, y eso finalmente financia el mercado de capitales, entre otras cosas, que tiene que ver con el mercado de crédito hipotecario. Por eso es que nos encontramos hoy día con tasas más altas, porque en el fondo se salieron desde ahí 50.000 millones de dólares vía retiro, y por otro lado el Banco Central, para paliar la inflación, controlar la inflación, sube la tasa, lo que le llamamos la tasa de política monetaria, que es la tasa, el costo de crédito entre bancos y el costo de crédito que va a llegar a un consumidor final, y para poder frenar eso sube y sube y sube la tasa, que a la vez afecta en la tasa de interés. Entonces son como 2 factores, pero que finalmente se van sumando, y que hace que Chile hoy día esté navegando en tasas cercanas al 10% de inflación acumulada, lamentablemente. Exactamente, o sea, en el fondo aquí hubo un desbalance en las finanzas públicas que se tiene que equilibrar de alguna forma, y este proceso para equilibrar las finanzas públicas ciertamente que no se va a acabar ni en 1, ni en 2, ni en 6 meses. Es un proceso que, de acuerdo a lo que he escuchado a otros especialistas, Cristian, debiera recién hacia fines del 2023 ya entrar a normalizarse, recién ahí, y dependiendo de que la situación tanto a nivel interno como a nivel externo esté en un, digamos, no tenga nuevos nubarrones, no aparezca, por ejemplo, lo que fue la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios de los combustibles, que disparó también el precio de algunos productos agrícolas, en fin. Siempre que no suceda aquello, recién hacia el 2023 estaríamos viendo señales digamos, de normalización de las finanzas. Lamentablemente se espera, claro, algún nivel de poder estabilizar un poco la inflación, y como tú bien lo señalas, se tienen que dar varios supuestos que no son fáciles de poder abordar y saber qué va a pasar. Obviamente la situación de Rusia y Ucrania impacta muchísimo, porque obviamente nosotros somos países importadores de petróleo. Ucrania, Rusia son países exportadores, sobre todo Rusia, de petróleo, de gas, y eso hace que obviamente importemos más caro. Pero por otro lado, no hay que dejar de lado la tremenda situación de incertidumbre que ha generado el proceso constituyente en Chile. Y ese proceso constituyente ha hecho que el tipo de cambio esté sobre los 800 pesos, si no me equivoco, hoy día está en 8.18, y ese tipo de cambio debería estar con el cobre, que lo tenemos en 4,6, debería estar fácilmente en 6.80. Entonces tenemos 7.80, tenemos 140, 150 pesos, nuestro tipo de cambio depreciado, devaluado, nuestra moneda es más pobre a nivel de poder de compra mundial, se mide en dólares, y por otro lado, como hablábamos recién, una situación local, nacional, que viene una inflación fuerte, y por otro lado que el gobierno está buscando poder reactivar la economía, que eso no va a ser simple, no va a ser fácil. Viene una reforma tributaria que ellos están proponiendo, que desde mi punto de vista también va a generar probablemente coletazos de un estancamiento mayor de la economía, dependiendo cómo se aplique, porque no es fácil hacer cambios tributarios, nunca es fácil. Entonces todas esas situaciones, las 3 situaciones que te acabo de mencionar, van a ser críticas de cómo un poco se va a desenvolver finalmente una inflación importada y una inflación local, y cómo la economía puede finalmente salir adelante y generar empleo, que es lo que se necesita para que finalmente las finanzas públicas se puedan volver a equilibrar. Recuérdate que hoy día venimos con unos déficits salvajes por los IFE. El ministro Marcel extendió el IFE ahora a septiembre, pero finalmente la plata sale a algún lado, y si no, Chile se tiene que volver a endeudar. Y el riesgo mayor es que Chile pierda su grado de inversión y finalmente todas nuestras deudas se encarecen aún más, que sería una pésima situación para nuestro país.